Capítulo 21. Luo Ji, lleno de satisfacción. El extraño comportamiento de Luo Yong y Zhao Pan había llamado mucho la atención. O mejor dicho, mucha gente los observaba mientras Luo Ji les enseñaba estos ejercicios, pero debido a la autoridad del líder del clan, nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba haciendo y acercarse. Ahora que Luo Ji se había marchado, un gran grupo de personas rodeó inmediatamente a Luo Yong y Zhao Pan. En ese momento, la diferencia de personalidad entre Luo Yong y Zhao Pan se hizo evidente una vez más. Rodeado de tanta gente, Zhao Pan se sentía un poco incómodo, pero se mantuvo muy tranquilo y sereno, incluso manteniendo un ritmo constante con cada flexión. Por otro lado, Luo Yong, sintiendo las miradas sobre él, de repente aceleró el ritmo de sus flexiones después de haber disminuido la velocidad. Demasiado rápido. Al observar la velocidad de Luo Yong, Zhao Pan pronunció con calma 3 palabras. «Lo sé», dijo Luo Yong, deteniendo bruscamente lo que estaba haciendo, levantándose de un salto y mirando con furia a la multitud de curiosos. ¿Qué hacen todos aquí parados? ¿Acaso no tienen nada que hacer? Quienes se atrevieron a observar a Luo Yong, el guerrero más destacado de la tribu, eran básicamente miembros originales de la tribu Mingjin. Naturalmente, no se dejaron intimidar por su actitud iracunda. Algunos incluso se rieron a carcajadas al verlo. Sin embargo, las palabras de Luo Yong les recordaron que aún tenían trabajo por hacer. Al ver que la multitud se dispersaba, al recordar que aún tenían trabajo que hacer, Luo Yong suspiró aliviado. Luego, inconscientemente, miró a Zhao Pan, que estaba a su lado. Ese tipo no había cambiado sus movimientos en absoluto. Seguía haciendo flexiones una tras otra, manteniendo el mismo ritmo de antes. En ese momento, al observar la expresión serena y resuelta de Zhao Pan, Luo Yong sintió una extraña admiración. Se preparó con los brazos y volvió a competir con él. Mientras tanto, dentro de la tienda, Luo Ji, que se había vuelto a sentar, abrió despreocupadamente el panel de atributos con la intención de comprobar el efecto del proyecto entrenamiento militar. Aunque no tuviera suficientes puntos militares para mejorarlo, sería bueno tener una idea general de su efectividad. Entrenamiento militar, nivel 0. Aumenta la efectividad y eficiencia del entrenamiento de los guerreros en esta civilización en un 10%. En pocas palabras, y sin exagerar, los 3 proyectos de desarrollo militar son actualmente muy viables, y él quiere modernizarlos todos. Sin embargo, lamentablemente, no dispone de suficientes puntos militares. Frotándose las sienes, Luo Ji reflexionaba sobre cómo ganar puntos militares. La forma más directa era, obviamente, librar una guerra. Si ganaba, podría apoderarse de la población y, al mismo tiempo, obtener puntos militares. Pero la guerra es arriesgada, especialmente en esta época de estándares médicos extremadamente atrasados. Mejoró el programa de salud y atención médica, lo que redujo la probabilidad de infección e inflamación de las heridas en un 10%, pero aún no era lo suficientemente seguro. Además, tras haber finalizado una batalla y aniquilado a la población de una tribu, Luo Ji claramente no tenía intención de actuar precipitadamente antes de asimilarla por completo. Como jugador que disfruta de la agricultura y el desarrollo en juegos de estrategia, siempre ha preferido avanzar con calma en lugar de buscar el éxito rápido. Dado que la forma más directa de ganar puntos no funciona, demos un paso atrás y pensemos en la fabricación de armas y equipos. Hablando de eso, aunque tenemos armas, parece que en esta época no hay armaduras. ¿Qué se puede hacer para reducir las probabilidades de resultar herido en combate? Usar armadura. Si se pudiera usar una armadura completa, las probabilidades de resultar herido disminuirían considerablemente. Con esto en mente, Luo Ji observó pensativo la enorme cabeza de lobo que había en su tienda. Claramente, esa cabeza pertenecía al lobo alfa que había liderado la manada. Después de que Luo Yong lo matara, le presentó el cadáver del lobo alfa. Como símbolo de lealtad al primer guerrero de la tribu, el jefe Luo Ji no pudo negarse. Sin embargo, en aquella época no existían conservantes ni productos similares, por lo que no se podía convertir en un espécimen. Además, tener una cabeza de lobo tan ensangrentada en la tienda resultaba bastante espeluznante y olía mal. Así que mandó despellejar al lobo, extraerle la carne y limpiar el cráneo, que colocó en su tienda como decoración. Para ser sincero, este cráneo de lobo, después de haber sido lavado y haberse vuelto de un blanco lechoso, luce bastante majestuoso, y a Luo Ji, inesperadamente, le gusta mucho. El cráneo del lobo era mucho más grande que el de los lobos de su mundo original. Tras un examen más detenido, podría considerarse un ancestro de los lobos. Pero no importaba. Era solo un nombre, y no le interesaba darle vueltas.
Sostuvo el cráneo de lobo entre sus manos y gesticuló con él por un instante. De repente, le llegó una inspiración. Encontró un hacha de piedra y estaba a punto de empezar a trabajar cuando, antes incluso de poder cogerla, pareció recordar algo y se dio una palmada en la frente. No te apresures, no te apresures. ¿Para qué sirve la cartografía? Para momentos como este. Como había estado estudiando cartografía, tenía en su tienda pieles de animales, plantas tintóreas y ramitas para usar como bolígrafos. Tras machacar las plantas para extraer el jugo, Luo Ji escogió una ramita del grosor justo y la sumergió en él. Luego, consultando el cráneo del lobo, comenzó a garabatear y modificar el mapa. Una vez que empezó a dibujar los planos, se dio cuenta de que había estado pensando de forma demasiado simplista. Si se hubiera precipitado, sin duda habría arruinado ese cráneo de lobo que estaba en perfectas condiciones. En estos tiempos, combatir a esas manadas de lobos hambrientos no es tarea fácil. Aunque ya había ganado una vez, Luo Ji no quería provocar a esas bestias de nuevo. Por lo tanto, debía cuidar con esmero los escasos y valiosos recursos. Tras un largo rato, cuando terminó de pintar el cuadro, la notificación del sistema sonó de repente en sus oídos. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por completar el primer plano de diseño. Has ganado 50 puntos de civilización, 1 punto de cultura, 1 punto de producción y más 1 de progreso en cartografía. Las indicaciones del sistema eran sorprendentemente abundantes, lo que le hizo arquear una ceja. Pero lo importante aún estaba por llegar. Inhaló aire caliente en sus palmas, se frotó las manos ligeramente congeladas y se sentó con las piernas cruzadas sobre la piel de animal dentro de la tienda. Abrió la mandíbula del cráneo del lobo, la sujetó con los pies y luego alzó el hacha de piedra que sostenía en la mano. Apuntó a la articulación de la mandíbula y comenzó a trabajar. Tras varios crujidos y con gran esfuerzo, finalmente lograron extraer la mandíbula. Luego, encontraron una piedra y suavizaron los bordes afilados. Después, tomaron los tendones del animal que habían preparado previamente, los pasaron por las cuencas de los ojos a ambos lados y los ataron con nudos apretados. Listo. Luo Ji sostuvo el producto terminado en sus manos y lo admiró por un momento, con una sonrisa que dejaba ver una expresión de satisfacción. Ah, eso es. Esta sensación de logro es simplemente irresistible. Capítulo 22 Máscara de hueso del lobo. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por haber creado con éxito su primera pieza de equipo. ¿Te gustaría ponerle un nombre? Llamémosla máscara de hueso de lobo. Exclamación de cierre. Claramente, ya había decidido ese nombre mientras dibujaba el diseño. No había dudado ni un instante. Entonces, en el momento en que finalmente lo nombró, la notificación del sistema volvió a sonar. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por crear con éxito la máscara de hueso de lobo y activar el proyecto fabricación de equipo. Has obtenido 300 puntos de civilización, 2 puntos militares y el progreso del proyecto fabricación de equipo ha aumentado en 1. Al oír la notificación del sistema, Luo Ji sonrió tontamente, aún embargado por la satisfacción del logro. La sensación de haberlo hecho a mano era simplemente diferente. Le tomó varios minutos volver en sí. Originalmente, se le ocurrió una idea brillante, y lo primero que pensó fue en fabricar un casco con hueso del lobo. Sí, un casco. Y la idea era particularmente tonta e ingenua. En pocas palabras, tomaría la mandíbula de un cráneo del lobo, la separaría y se la pondría en la cabeza con un chasquido. Listo. Resulta que no es así. Los cráneos de los lobos son relativamente planos y alargados. Si bien los lobos de la antigüedad eran más grandes, les habría sido imposible llevar sus cráneos en la cabeza como si fueran cascos o sombreros. Al realizar el diseño, Luo Ji se dio cuenta de esto y cambió decisivamente el diseño, convirtiendo el casco en una máscara y añadiendo un tendón animal para su fijación. De esta forma, aunque la parte posterior de la cabeza queda expuesta, al menos la parte frontal del rostro está protegida, ¿verdad? Al mismo tiempo, también se evita el riesgo de que el enemigo le abra la frente. Además, al transformarse en una máscara, la distancia entre los ojos y las cuencas oculares de la máscara de hueso de lobo se redujo, lo que inesperadamente disminuyó el impacto en la visión. Pensando en esto, Luo Ji jugueteó con la máscara de hueso de lobo terminada, se la puso y quiso experimentarla por sí mismo. Sin embargo, se trata de una técnica ancestral. Sería mentira decir que es cómodo de llevar en la cara, pero tampoco es incómodo. Además, la seguridad es lo primero, ¿verdad? Sin embargo, para sorpresa de Luo Ji, en el momento en que se puso la máscara de hueso de lobo, la notificación del sistema se activó de nuevo.
Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por haber activado con éxito una unidad especial de la antigüedad. ¿Te gustaría ponerle un nombre? Se sobresaltó al oír la notificación del sistema. Su respiración se aceleró. Como aficionado a los juegos de estrategia, no tenía ninguna resistencia a términos como unidades ocultas o unidades especiales. Mi mirada se posó rápidamente en el panel de introducción que apareció junto con la notificación del sistema. El panel decía: nombre de la unidad: ninguno, sin nombre, habilidades especiales, valentía, intimidación. Introducción a la unidad. En los peligrosos tiempos de la antigüedad, un guerrero capaz de desafiar a una manada de lobos y convertir sus cráneos en una máscara de hueso de lobo para lucirla en su rostro, sin duda demostraba su fuerza. Su figura y apariencia estaban destinadas a convertirse en una pesadilla para todo enemigo. No hay mucho que decir sobre las descripciones de los tipos de tropas. La atención de Luo Ji estaba más centrada en esas dos habilidades especiales. Valor. La protección que otorga a la máscara de hueso de lobo hace que esta unidad especial sea aún más valiente en la batalla, con una bonificación de moral predeterminada de +5. Disuasión. Su postura infunde temor en el enemigo. Las unidades enemigas que se enfrentan a esta unidad especial experimentan una reducción de moral predeterminada de 5. Luo Ji respiró hondo y sintió que su corazón se aceleraba. Habiendo comprendido ya la importancia de la moral, se dio cuenta del poder de estas dos habilidades especiales. Era como tener una doble mejora que debilitaba a las unidades enemigas y fortalecía a las aliadas. Llamémoslos guerreros lobo. Reprimiendo su entusiasmo, Luo Ji le dio a esta unidad especial un nombre bastante apropiado. Entonces, la notificación del sistema volvió a sonar. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por activar con éxito la antigua unidad especial Guerrero Lobo, obteniendo 500 puntos de civilización y 10 puntos militares. Jajaja, en ese momento, Luo Ji no pudo evitar reírse a carcajadas. Le estaban pasando cosas buenas una tras otra. Acababa de terminar de fabricar la máscara de hueso de lobo cuando activó una unidad especial, y después de activarla, ganó otros 10 puntos militares. ¿Acaso estaba teniendo un día de suerte? En ese momento, su único pensamiento era convertir todos los cráneos de lobo de la tribu en máscaras de hueso de lobo. Una vez que tuviera un escuadrón de guerreros lobo, sentía que podía hacer lo que quisiera. Salió arrastrándose de su tienda, y antes de que pudiera siquiera pedirle a alguien que le trajera todos los cráneos del lobo, un grito agudo resonó en sus oídos. Luo Ji levantó la vista instintivamente y vio a una mujer de su tribu mirándolo con una expresión de terror en el rostro. Al mismo tiempo, su grito atrajo la atención de todos los miembros de la tribu que se encontraban cerca, incluidos Luo Yon y Zhao Pan, que estaban entrenando. ¿Qué clase de monstruo es este? Todos tengan cuidado, no se acerquen más. Mujeres y niños, retrocedan. Gritó Luo Yon, blandiendo dos hachas, abriéndose paso lentamente entre la multitud. Aunque se vislumbraba cierto temor en sus ojos al contemplar al monstruo, no tenía intención de retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, Zhao Pan, que lo seguía, lo detuvo. Espera. Parece el jefe del clan. El tono de Zhao Pan era algo inseguro, pero su calma y serenidad le permitieron reconocer la vestimenta de Luo Ji. Además, se encontraba fuera de la tienda de Luo Ji, lo que le llevó a llegar a esa conclusión. Cuando Zhao Pan pronunció estas palabras, Luo Ji, que ya había recobrado la cordura y se había dado cuenta de lo sucedido, no solo no se enfadó, sino que soltó una carcajada. Entre risas, se quitó la máscara de hueso del lobo. Había salido con tanta prisa que había olvidado que aún la llevaba puesta, y su aspecto feroz había asustado claramente a la gente de su tribu. Al ver a Luo Ji quitarse la máscara y revelar su verdadero rostro, algunos de los miembros de las tribus circundantes parecían desconcertados, sin saber qué había sucedido. Algunos aún estaban en estado de shock y no se habían recuperado de la conmoción. Mientras que otros estaban llenos de asombro, sus ojos se dirigían ocasionalmente al objeto desconocido en la mano de Luo Ji. Cuando sacaron la máscara de hueso de lobo de la caja, todos se dieron cuenta enseguida de que probablemente se trataba de un cráneo de lobo. Pero una vez puesta, resultaría bastante aterradora, haciendo que quien la llevara pareciera un monstruo humanoide. Además, a nadie en aquella época se le había ocurrido jamás ponerse un cráneo en la cara. Aunque no tenía intención de gastar una broma, Luo Ji sintió, sin darse cuenta, una satisfacción al lograr su cometido. No pensaba quedarse con la máscara de hueso de lobo, sino que se la dio a Luo Yon.
Al fin y al cabo, los recursos deben usarse con eficacia, sobre todo los limitados como este. Luo Yong, esta máscara de hueso de lobo es tuya. Es una recompensa por haber matado al lobo alfa. ¿Máscara de hueso de lobo? Murmurando esta palabra desconocida, Luo Yong recordó la apariencia de Luo Ji y luego lo imitó poniéndose la máscara de hueso de lobo en su propio rostro. En el momento en que se puso la máscara, la multitud jadeó de sorpresa. Sin embargo, esta vez todos sabían con certeza que la persona bajo la máscara era Luo Yong, así que no se asustaron. Al mismo tiempo, Luo Ji explicó: este es un equipo de protección de reciente desarrollo que puede proteger la cabeza y resistir algunos daños. Está hecho de cráneos de lobo. De ahora en adelante, solo los guerreros que puedan matar lobos hambrientos están calificados para usarlo. Capítulo 23. Guerrero Lobo. Las palabras de Luo Ji dejaron claro el listón para convertirse en un guerrero lobo. Tal como lo describía la unidad, un guerrero capaz de desafiar a una manada de lobos y matar a uno hambriento demostraba sin duda su fuerza. Y la gente de esta época sabía mejor que nadie lo aterradora que es una manada de lobos. Tras escuchar este listón, todos exclamaron sorprendidos. Por otro lado, Luo Yong, que ya se había puesto la máscara de hueso de lobo, levantó la barbilla inconscientemente. Al principio se había sentido muy incómodo con la máscara y estaba a punto de quitársela, pero las palabras de Luo Ji lo detuvieron en seco. Bueno, en realidad, después de usarla un rato, era bastante cómoda. Al sentir las miradas envidiosas de los demás guerreros de la tribu, Luo Yong no pudo evitar sentirse un poco engreído. Antes le disgustaba estar rodeado de mucha gente, pero ahora deseaba que todos en la tribu lo rodearan para poder presumir. Al ver a Luo Yong, que llevaba una máscara de hueso de lobo y paseaba con aire de suficiencia por el campamento tribal, Luo Ji negó con la cabeza sonriendo. Muy bien, guerreros que mataron a los lobos hambrientos en la batalla anterior, traigan sus cráneos de lobo. Los guerreros de esta época no solían fabricar cascos ni máscaras con cráneos, pero sí tenían la costumbre de coleccionar trofeos. Cuanto más fuerte era la bestia, más valiosa resultaba como trofeo, y el lobo hambriento era sin duda una de ellas. Tras despellejar a los lobos y extraer su carne para alimentarse, los guerreros se llevaban los cráneos a sus tiendas como botín de guerra. Al oír hablar a Luo Ji, los guerreros que poseían los trofeos de cráneos del lobo corrieron de vuelta a sus tiendas. En un abrir y cerrar de ojos, 7 cráneos de lobo quedaron cuidadosamente dispuestos frente a Luo Ji. Para ser honestos, uno de ellos era originalmente suyo. Después de todo, mató a un lobo hambriento con una sola lanza en aquella batalla, ante la mirada de todos. Sin embargo, Luo Yong le obsequió más tarde con el cadáver del lobo alfa. Luo Ji, que no tenía intención de guardar 2 cráneos de lobo en su tienda, le dio uno a Zhao He para complacer al anciano de la tribu. Y ahora, obviamente, Zhao He ha devuelto el cráneo. Luo Ji no se negó. Después de todo, en el momento en que se completó la máscara de hueso de lobo, el cráneo de lobo ya se había convertido en un recurso estratégico para su tribu. Gracias a la experiencia previa y al éxito de los planos de diseño, Luo Ji fabricó las 7 máscaras de hueso de lobo restantes con una facilidad asombrosa. Poco después, su campamento tribal estaba lleno de 7 payasos que andaban por ahí con máscaras de hueso de lobo. Tras reírse un rato, Luo Ji los dejó ir. Al mismo tiempo, dejó atrás su máscara de hueso de lobo. Él mismo había establecido el umbral para convertirse en un guerrero lobo, así que ¿cómo iba a contradecirse en un momento como este? Además, gracias a sus 2 habilidades de combate, aumentar la moral y aprovechar la debilidad, actualmente se le considera una fuerza de combate importante en la tribu. No puede descuidar el desarrollo de su valentía solo porque planea convertirse en comandante más adelante. Dirigir tropas desde la retaguardia es algo propio de una civilización avanzada. Actualmente, la tribu Mingjin cuenta con pocos guerreros. En la guerra, tendrá que luchar codo con ellos. Gracias a los 2 efectos de la máscara de hueso de lobo, siempre tendrá una protección adicional. De vuelta en su tienda, antes de la cena, Luo Ji planeaba actualizar sus proyectos militares. Actualmente tenía 4 proyectos. Pulido de armas, fabricación de equipos, conquista de bárbaros y entrenamiento militar. Por cierto, después de subir al nivel 1, el objeto fabricación de equipo tendrá un aumento del 10% en la tasa de éxito de fabricación y un aumento del 20% en la eficiencia de fabricación. Este efecto es bastante útil, pero Luo Ji no lo necesita por el momento porque no tiene mucho equipo que fabricar ahora mismo, y calcula que el proyecto de entrenamiento militar tardará al menos un mes en mostrar sus efectos, lo cual es demasiado lento.
Como era de esperar, Luo Ji priorizó la mejora de proyecto pulido de armas. Con un simple toque de su dedo, sus puntos militares recién acumulados se redujeron a tan solo 9. Anteriormente había avanzado en el proyecto de fabricación de equipos, lo que significaba que contaba con los 9 puntos militares restantes suficientes para mejorar la fabricación al nivel 1. Sin embargo, Luo Ji no tenía intención de hacerlo. La razón ya se había explicado. Por el momento no la necesitaba. Según sus prioridades, el entrenamiento militar era más importante que la fabricación de equipos. Lamentablemente, para mejorar el programa de entrenamiento militar se necesitan 10 puntos militares, lo cual resulta un poco insuficiente. Sin embargo, él ya tiene ideas, y más de una. Luo Ji se estiró perezosamente, y justo cuando estaba pensando en qué hacer antes de cenar, una exclamación lejana provino del exterior. ¡Enemigo! ¡Enemigo! Al oír esa exclamación, el corazón de Luo Ji dio un vuelco. Agarró la máscara de hueso de lobo que tenía al lado, se la puso y salió corriendo de su tienda. Al mirar en la dirección de donde provenía el sonido, vieron varias figuras desconocidas que se movían rápidamente entre los árboles a lo lejos. Sin duda, no pertenecían a su tribu. De lo contrario, no tendrían que ser tan sigilosos. Antes incluso de que se instalaran las defensas, la llegada del enemigo provocó cierto pánico entre las mujeres y los niños de la tribu Mingjin. En ese momento, la diferencia en su lealtad se hizo inmediatamente evidente. Aquellos con un nivel de lealtad inferior a 80 se retiraron casi de inmediato a sus tiendas de campaña, mientras que aquellos con un nivel de lealtad superior a 80, aunque mostraban pánico, no retrocedieron. En cuanto a aquellos con un nivel de lealtad de 90 o superior, simplemente agarraban cualquier palo o herramienta que tuvieran a mano, con la mirada firme, claramente decididos a vivir o morir con la tribu. Luo Ji los miró rápidamente, sin tener tiempo para prestar atención a nada más, y gritó: «Todos los guerreros lobo, síganme y persíganlos. El resto de ustedes quédense en la tribu. La situación es urgente. No debemos permitir que esos bárbaros que vagan por el bosque escapen. ¿Quién sabe a qué tribu pertenecen? Si escapan, se revelará la ubicación de la tribu espejo». Incluyéndolos a ellos mismos, había un total de 8 guerreros lobo, armados con sus armas, que cargaron contra los bárbaros en el bosque como una manada de lobos abalanzándose sobre su presa. Debajo de la máscara de hueso de lobo, el rostro de Luo Ji reflejaba bastante disgusto. Le irritaba profundamente la sensación de querer cultivar la tierra en paz, pero tener que soportar las provocaciones de bárbaros de otras tribus. Mientras tanto, los bárbaros que se habían adentrado accidentalmente en el territorio de la tribu Mingjin también estaban en pánico. Al ver a los guerreros lobo abalanzándose sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos, sus rostros se llenaron de terror. Uno de ellos incluso se desplomó al suelo, con las piernas flaqueando, y huyó a trompicones gritando: «¡Monstruo! ¡Hay un monstruo!». Capítulo 24. Tribu del Zorro Rojo. Persígueme. Quizás debido a la máscara, la voz de Luo Ji era algo grave, y combinada con la apariencia inusualmente feroz de la máscara de hueso de lobo, añadía un aura aterradora a toda su personalidad. 8 monstruos con rostros inhumanos los perseguían. Los 3 bárbaros que huían debieron usar hasta la última gota de fuerza para correr, corriendo por sus vidas. Corrían con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar atrás. Aquella mirada anterior los había aterrorizado, haciéndoles creer que se habían topado con fantasmas o espíritus malignos, temiendo que si sus miradas se cruzaban, los 8 monstruos les arrebatarían la vida. Sin embargo, en ese momento, Luo Yong, que también llevaba una máscara de hueso de lobo y era quien perseguía, controló su velocidad y se acercó rápidamente a Luo Ji. Líder del clan, esos 3 tipos que huyeron delante me resultan familiares. ¿De qué tribu son?, preguntó Luo Ji mientras los perseguía sin disminuir la velocidad. Si no recuerdo mal, deberían pertenecer a la tribu del Zorro Rojo. ¿Tribu Zorro Rojo? Luo Ji claramente no recordaba ese nombre. La configuración del sistema que primero le vino a la mente no describía a esa supuesta tribu Zorro Rojo. Es una tribu pequeña con una población similar a la nuestra de antes, y probablemente su fuerza no sea tan grande como la nuestra. Tras pensarlo un momento, Luo Yong continuó. En aquel entonces, nuestras 2 tribus estaban bastante cerca la una de la otra. Probablemente sufrieron las consecuencias de la anterior tormenta de nieve, por eso aparecieron en esta zona. Sus números son prácticamente los mismos que antes, y su fuerza es menor que la de ellos. Tras obtener esta información de Luo Yong, Luo Ji comprendió de inmediato. En otras palabras, ahora podemos derrotarlos fácilmente, ¿verdad?
Creo que está bien, asintió Luoyón con seriedad. Aunque esta vez solo 8 guerreros los perseguían, su fuerza ya no era la de antes. Además, la tribu del Zorro Rojo era pequeña y probablemente ni siquiera contaban con 8 guerreros. No eran rival para ellos. En ese momento, Luo Ji demostró una confianza absoluta en el guerrero más destacado de su tribu y modificó directamente el plan original. Sigan persiguiéndolos, controlen su velocidad y conserven su energía. Veamos si esos 3 nos llevan a su tribu. Si eso sucede, los eliminaremos de un solo golpe para evitar complicaciones imprevistas. Las personas cuyas capacidades mentales y físicas han sido mermadas por el miedo a lo desconocido experimentarán un declive significativo en su capacidad de razonamiento. Es decir, perderán la energía para pensar en cualquier otra cosa. El miedo las impulsará a huir instintivamente a lugares donde se sientan seguras. En esta tierra helada y nevada, aparte del hogar de sus tribus, ¿qué otro lugar puede brindarles una sensación de seguridad? Tras huir en desbandada, los 3 aterrorizados bárbaros escaparon rápidamente al campamento provisional del resto de la tribu Zorro Rojo, que se encontraba en una colina. Los aproximadamente 20 miembros de la tribu Zorro Rojo se escondían al pie de la colina, aprovechando el terreno natural para protegerse del viento y la nieve. ¿Qué pasó? ¿No les dije que fueran de caza? Al ver a las 3 personas que habían huido con expresiones aterrorizadas, el jefe de la tribu del Zorro Rojo sintió un mal presentimiento. ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! 3 bárbaros se lanzaron entre la multitud, luego se cubrieron la cabeza con las manos y se acurrucaron en la ladera más interna de la colina. Sus palabras incoherentes hicieron fruncir el ceño al jefe tribal. ¿Un monstruo? Miró instintivamente en la dirección de donde venían los 3, y luego frunció aún más el ceño. ¿De dónde salió este monstruo? Aquí no hay nada. ¿Nada? Al oír esto, los 3 bárbaros que habían escapado recuperaron cierto control sobre sus cuerpos temblorosos y, reprimiendo su miedo, miraron con cautela hacia atrás. Aquellas figuras aterradoras de antes no habían aparecido ante sus ojos. Mirando el deslumbrante campo de nieve blanca a lo lejos, los 3, cuyos nervios habían estado a flor de piel todo el camino, comenzaron a jadear, dejando que el aire helado les llenara la garganta y los pulmones. A través de esa leve sensación de escozor, finalmente recuperaron la cordura, y una expresión de alivio, como si hubieran escapado de la muerte, se dibujó en sus rostros. No nos persiguieron, no nos alcanzaron. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Ja, al ver a los 3 guerreros tribales reaccionar con evidente nerviosismo, casi como si se hubieran vuelto locos, el jefe de la tribu del Zorro Rojo se llenó de dudas. Frunció el ceño con gran preocupación. La reacción de sus 3 guerreros lo obligó a tomarlos en serio. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron? ¿Qué clase de monstruo? Explíquense. Ante el implacable interrogatorio de su jefe tribal, los 3 bárbaros se paralizaron simultáneamente. Sus emociones, que apenas comenzaban a calmarse, fueron nuevamente dominadas por el miedo. Ellos, tienen cuerpos similares a los nuestros, pero sus cabezas no son humanas en absoluto. Mientras hablaban, la apariencia feroz y aterradora de los guerreros lobo resurgió en la mente de los 3 bárbaros, y su miedo se intensificó. Sí, sus cabezas parecen una mezcla de bestias salvajes y huesos humanos. Y portan armas extrañas uno a uno, los 3 bárbaros, cuyas emociones eran bastante inestables, finalmente lograron relatar los sucesos de aquella época con gran precisión. Los bárbaros de la tribu vecina del Zorro Rojo comenzaron a vacilar ante las palabras de los 3 hombres, mientras que las dudas del líder tribal se intensificaron. Un cuerpo parecido al nuestro, una cabeza que parece una mezcla entre bestia salvaje y hueso de muerto. Y empuñando armas extrañas, murmuró para sí mismo. A decir verdad, basándose solo en esas palabras, no podía imaginar de qué se trataba. Al fin y al cabo, ¿existían realmente monstruos tan inhumanos? Pero al ver a los 3 guerreros tribales, claramente aterrorizados, no creyó que le estuvieran mintiendo. Las tribus que sobrevivieron en esta época eran lo suficientemente poderosas como para saquear la población, los alimentos y los recursos de otras tribus, o lo suficientemente cautelosas como para evitar el peligro y sobrevivir con precaución. La tribu del Zorro Rojo que tenía delante no se asociaba precisamente con el poder, pero habían sobrevivido hasta entonces. Por lo tanto, su líder era una persona muy cautelosa. Aunque desconocía la naturaleza del monstruo mencionado por sus 3 guerreros, no quiso correr riesgos y decidió abandonar cuanto antes aquel refugio temporal que por fin había encontrado.
A pesar de su agotamiento, los miembros de la tribu estuvieron de acuerdo con la decisión de su líder. Sin embargo, antes de que pudieran tomar ninguna otra medida, una figura corpulenta saltó repentinamente desde la colina que estaba detrás de ellos. Entonces, con un golpe sordo, el impacto del aterrizaje creó un profundo cráter en la nieve frente a ellos. Una serie de gritos resonaron en sus oídos mientras la aterradora figura se superponía gradualmente en la mente del jefe de la tribu Tigre Rojo con las descripciones dadas por los 3 guerreros de la tribu. ¿Intentas irte? Demasiado tarde. Capítulo 25. Las fluctuaciones de la lealtad, parte 1. En ese instante, Luo Yong, blandiendo 2 hachas y con una máscara de hueso de lobo, era simplemente un monstruo. En el momento en que descendió del cielo, una poderosa sensación de opresión, mezclada con el miedo a lo desconocido, se apoderó de los corazones de todos, casi impidiéndoles respirar. Monstruos. Esos monstruos nos están alcanzando. Corran. Corran. ¿Qué clase de monstruo es este? No te acerques más. Durante varios días, los miembros de la tribu Zorro Rojo habían vivido en condiciones de desplazamiento, hambre y durmiendo a la intemperie, lo que ya había mermado su moral. En ese momento, el ataque de los guerreros lobo los llevó al límite de su ya desmoralizado ánimo. Sin escapatoria, ¿por qué aparecieron ahora los guerreros lobo, que habían estado persiguiendo de cerca a los 3 bárbaros? La respuesta es sencilla. Tras confirmar la ubicación de la tribu del Zorro Rojo, Luo Ji no dudó en flanquearlos, rodeando su fortaleza provisional. Solo esperaban la orden de Luo Ji para tomar la ventaja de la altura, saltar al instante, rodear a la tribu del Zorro Rojo y bloquear su retirada. Una gota de sudor frío recorrió el rostro del líder de la tribu del Zorro Rojo. Se quedó paralizado, con la mente en blanco. Ante aquel monstruo desconocido, que escapaba a su comprensión y sentido común, perdió por completo su habitual calma y compostura. Luo Ji no se apresuró a actuar. Aunque no podía ver el panel de atributos de la unidad enemiga, era evidente que la moral de la tribu Zorro Rojo se había derrumbado. No le importaba que el enemigo se dirigiera hacia la autodestrucción, con tal de poder tomar el control de esas 20 personas sin derramamiento de sangre. Sin embargo, la realidad no fue tan idílica, y pronto ocurrió un pequeño accidente. Un rugido casi histérico salió de la boca de un guerrero bárbaro de la tribu del Zorro Rojo. Claramente no quería quedarse de brazos cruzados esperando la muerte, y estaba decidido a luchar hasta el final. Sin embargo, como suele suceder, el guerrero bárbaro que planeaba abrirse paso a toda costa se topó con el peor resultado posible con Luo Yong. Un callejón sin salida. Frente a los guerreros tribales enemigos que cargaban contra él, la expresión de Luo Yong tras la máscara de hueso de lobo parecía algo apática. El oponente estaba claramente desorganizado, lleno de errores y con un aspecto totalmente patético. Con semejante fuerza, y sin mencionar a los guerreros lobo presentes, cualquier guerrero de su tribu podría derribarlo fácilmente. No se esforzó al máximo, ni siquiera usó su hacha de piedra. Después de todo, conocía la importancia de los recursos humanos en esta época. Tras esquivar fácilmente el ataque del oponente, Luo Yong levantó la pierna y pateó con fuerza al guerrero bárbaro que intentaba abrirse paso, haciéndolo retroceder entre la multitud de la tribu del Zorro Rojo. Todo sucedió demasiado rápido. Al ver a los guerreros tribales tendidos en el suelo, prácticamente incapacitados, el líder de la tribu del Zorro Rojo jadeó. El último atisbo de esperanza que le quedaba en el corazón ni siquiera había tenido tiempo de surgir antes de extinguirse por completo. Los demás miembros de la tribu estaban aún más aterrorizados. La abrumadora diferencia de fuerza los sumía en una profunda desesperanza. Al ver que la situación era la adecuada, Luo Ji, quien también llevaba una máscara de hueso de lobo, salió lentamente por un lado. Sin perder tiempo con ellos, estaba de mal humor porque sus días de paz habían sido interrumpidos. Su tono también era un poco hostil. Elijan, ríndanse o mueran. Tras caer en manos de un grupo de monstruos, los miembros de la tribu del Zorro Rojo ya estaban desesperados. Ahora, al saber que aún había una forma de sobrevivir, ¿qué otra opción les quedaba? Todos arrojaron sus armas, en señal de sumisión. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por anexar con éxito la tribu Zorro Rojo, obteniendo 100 puntos de civilización, 1 punto militar y aumentando la población de la tribu en 26. La anexión exitosa de la tribu Zorro Rojo era previsible, y Luo Ji no se sorprendió demasiado. Sin embargo, obtuvo algunos puntos militares, lo que mejoró ligeramente su ánimo. Sin dudarlo, mejoró el programa de entrenamiento militar al nivel 1.
De regreso a la tribu Mingjin, Luo Ji, naturalmente, tuvo que revisar los paneles de atributos de estas nuevas personas. Tras la revisión, el rostro de Luo Ji se ensombreció de inmediato. ¿Cómo es posible que su lealtad sea tan baja? Tras observar a su alrededor, el líder de la tribu del Zorro Rojo demostró tener la mayor lealtad, alcanzando los 71 puntos, mientras que la lealtad de las otras 25 personas apenas superaba los 60 puntos. En otras palabras, estas personas podían traicionarlo en cualquier momento. Una expresión de incredulidad cruzó los ojos de Luo Ji. ¿Acaso su habilidad gobernante había fallado? Imposible. La notificación del sistema indicaba claramente que la tribu Zorro Rojo había sido anexada por él. En otras palabras, esas 26 personas ya deberían haber sido afectadas por su talento gobernante. Partiendo de esta premisa, el hecho de que el nivel de lealtad siga siendo tan bajo solo puede significar una cosa. Estas personas originalmente tenían niveles de lealtad aún más bajos, y solo después de la adición predeterminada de 10 puntos de lealtad lograron alcanzar a duras penas la calificación mínima requerida. ¿Cómo es posible? Esta respuesta no tenía nada de graciosa. Como si comprendiera algo, Luo Ji frunció ligeramente el ceño. Luego, para confirmar su suposición, levantó la mano y se quitó la máscara de hueso del lobo. En ese instante, los miembros de la tribu del Zorro Rojo que habían estado observando la situación en secreto se quedaron paralizados, y cada uno de ellos mostró una evidente sorpresa. ¿Así que eres humano? Quien soltó estas palabras fue el líder de la tribu del Zorro Rojo. Tonterías. Luo Ji puso los ojos en blanco, algo molesto. ¿Quién te dijo que no somos humanos? Ante esta pregunta, el antiguo líder de la tribu Zorro Rojo se quedó sin palabras por un instante, sin saber qué decir. Pero, en cualquier caso, tras comprobar que la otra parte no era un monstruo devorador de hombres, todos respiraron aliviados. Al notar estos sutiles cambios en la expresión, Luo Ji revisó rápidamente los paneles de atributos de varias personas. Su lealtad había aumentado, en efecto, pero no mucho, solo 1 o 2 puntos. Aún así, lo traicionarían cuando llegara el momento oportuno. Ahora, Luo Ji estaba un poco confundido. Originalmente pensó que la razón por la que su lealtad era tan baja se debía a su aterradora apariencia monstruosa, pero ahora parecía que, si bien tenía un impacto, no era la razón principal. Esta situación hizo que Luo Ji frunciera aún más el ceño y, al mismo tiempo, lo sumió en una reflexión más profunda. ¿Dónde exactamente salieron mal las cosas? Con esta pregunta en mente, la mirada de Luo Ji recorrió a los miembros de la tribu Zorro Rojo, como si intentara discernir algo en ellos. Cuando su mirada se posó en el líder de la tribu Zorro Rojo, su expresión se congeló de repente. ¿Podría ser que la razón esté en este tipo? Capítulo 26. Las fluctuaciones de la lealtad, parte 2. Luo Ji pensó en una posibilidad algo incierta y, para verificar su suposición, abrió rápidamente el panel de atributos del líder de la tribu Zorro Rojo. Entre los miembros de la tribu Zorro Rojo, Luo Ji no encontró ningún talento prometedor. La mayoría había alcanzado 3 estrellas en una o 2 áreas de desarrollo, lo cual era simplemente promedio y no merecía su atención. Sin embargo, el líder de la tribu Zorro Rojo era uno de los más destacados, ya que poseía 3 estrellas en inteligencia, espíritu y liderazgo, cualidades que habían alcanzado su máximo potencial. Su habilidad innata se llama gestión y desarrollo. Las ciudades-estado tribales que gestione tendrán un aumento del 20% en la velocidad de desarrollo y un incremento de +1 en la habitabilidad. Esta habilidad es algo similar a uno de los 3 efectos de gobernante de Luo Ji, pero ambos otorgan una bonificación del 20%. El efecto de gobernante de Luo Ji abarca toda la civilización, mientras que el de la persona que está frente a él se limita a la ciudad o tribu que administra. Para Luo Ji, quien actualmente solo cuenta con la tribu Mingjin, este talento del otro bando resulta inútil a corto plazo. Al fin y al cabo, como recién llegado, ¿cómo podría administrar la tribu Mingjin? Además, dado que la tribu Mingjin es un pilar fundamental para Luo Ji, jamás confiaría su gestión a alguien con un nivel de lealtad inferior a 90. Sin embargo, además de esto, el oponente también posee una habilidad llamada pacificar al pueblo, que reduce la probabilidad de deserción y traición en un 60% cuando la moral de sus súbditos cae a 60 puntos. Esta habilidad se ve afectada por liderazgo, lo que significa que es menos probable que aparezcan desertores y traidores bajo su mando. Al observar el panel de atributos, talentos y habilidades de esta persona, Luo Ji pudo percibir claramente que era muy hábil para dirigir una tribu. De hecho, podría considerarse un profesional.
En otras palabras, las personas bajo su mando debían serle extremadamente leales. Este es el punto clave al que llegó Luffy. Los miembros de la tribu del Zorro Rojo son actualmente leales al líder de la tribu, razón por la cual su lealtad hacia él es tan baja. Hay que reconocer que se trata de una situación problemática, porque ante ella le resultará difícil aumentar el nivel de lealtad en poco tiempo. No puede simplemente descuartizar al líder de la tribu Zorro Rojo con un hacha, ¿verdad? Dejando de lado que la otra parte es un profesional, matarlos sería un desperdicio. Además, si realmente los mataran, su lealtad probablemente se transformaría directamente en odio. Sintiendo cierta impotencia, me di cuenta de que, en esta situación, lo único que podía hacer era desgastarlos poco a poco, debilitando gradualmente su influencia y, al mismo tiempo, aumentando la mía propia. De vuelta en la tribu, todos estaban un poco desconcertados por el hecho de que su jefe hubiera perseguido a 3 enemigos y terminado capturando a más de 20. Pero, a pesar de todo, habían ganado y lo celebraron con júbilo. Para ellos, cuya lealtad alcanzaba el 80 o 90%, cuanto más fuerte era la tribu, más felices eran. En cuanto a las 20 y tantas personas recién reclutadas, Luffy les preparó un terreno al otro lado de la tribu para que instalaran sus tiendas de campaña. Al fin y al cabo, algunos de los que había reclutado anteriormente tenían niveles de lealtad inferiores a 80, y no quería que estos dos grupos estuvieran uno al lado del otro. Tras advertir a Luffy y Zhao Pan que tuvieran un poco más de cuidado, los dejó a su aire. Debido al aumento de la carga de trabajo, la tribu Mingjin, a pesar del incremento de su población, seguía sufriendo escasez de mano de obra en todas partes. La eficiencia del equipo de tala estaba relacionada con la eficiencia en la construcción de las defensas de la tribu, mientras que la eficiencia del equipo de pesca estaba aún más relacionada con el crucial tema de la comida. No había nadie disponible para prescindir. De vuelta en su tienda, Luffy comenzó a pensar en los planes para mañana, en cómo utilizar eficazmente a los más de 20 nuevos reclutas, y dado que el proyecto de entrenamiento militar ya había sido mejorado al nivel 1, era hora de comenzar a trabajar en él gradualmente y no desperdiciar el efecto de bonificación. Justo cuando Luffy pensaba esto, los vítores que acababan de cesar fuera de la tienda volvieron a sonar, haciéndole comprender que lo más probable era que el equipo de caza hubiera regresado con su presa. Aún tenía ganas de cenar esta noche. Le dolían las mejillas por haber comido carne de lobo el día anterior. Aunque suene un poco caprichoso, realmente quería comer algo rico. Luffy salió rápidamente de la tienda y enseguida mostró una expresión de sorpresa. Había tenido una pesca realmente abundante. Había cazado 2 corzos. Espera, eso no es todo. Uno de los miembros del equipo de caza, al fondo del grupo, llevaba un pequeño animal peludo. Luffy se inclinó y sus ojos se iluminaron. ¿Un conejo salvaje? Al ver al regordete conejo salvaje, Luffy pensó inexplicablemente en el aperitivo cabeza de conejo picante y no pudo evitar que se le hiciera agua a la boca. Para ser honesto, los resultados del equipo de caza de hoy superaron las expectativas de Luffy, pero después de todo no era tonto, y tras pensarlo detenidamente, rápidamente lo comprendió. En realidad es bastante sencillo. Antiguamente, cuando la caza era necesaria, casi todos los hombres con cierta habilidad salían a cazar, sin tener en cuenta la experiencia ni la destreza. En pocas palabras, un guerrero hábil en el combate no necesariamente es bueno cazando. Incluso un veterano con mucha experiencia se sentirá incómodo al frente de un grupo de novatos. El equipo que Luffy seleccionó estaba formado por veteranos con la habilidad de viejo cazador. Cada uno de ellos tenía una vasta experiencia en la caza. Con un equipo así, y sin novatos problemáticos, trabajarían juntos para asegurar que, incluso si la cosecha era escasa, no sería del todo mala. El alboroto fue considerable y afectó directamente a los miembros originales de la tribu Zorro Rojo, que estaban ocupados montando sus tiendas. Todos se giraron hacia la entrada de la tribu, especialmente el líder, cuyo rostro reflejaba una sorpresa incontrolable. La población, el poder y la magnitud de la tribu Mingjin superaban con creces su imaginación. Si bien la tribu Zorro Rojo no era fuerte, confiaba plenamente en su capacidad de liderazgo. En esta era plagada de peligros, tenía derecho a enorgullecerse de haber logrado que una tribu tan débil sobreviviera hasta entonces y de haberla administrado con orden. Sin embargo, en ese instante, al contemplar a la tribu Mingjin frente a él, sintió que su confianza y su orgullo se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. Pero la historia no terminó ahí. Poco después de que regresara el grupo de caza, 3 guerreros tribales, con lanzas de piedra y aspecto exhausto, volvieron a la tribu.
Justo cuando el antiguo jefe de la tribu del Zorro Rojo se preguntaba quiénes eran esos 3 hombres, una voz resonó de repente en sus oídos. Ese es el equipo de reconocimiento. El que habló fue Zhao Pan. Como alguien con un nivel de inteligencia de 4 estrellas, Luo Ji, naturalmente, le dio a Zhao Pan más instrucciones que a Luo Yong. De hecho, era bastante simple. Solo tenía que encontrar la oportunidad adecuada para demostrar sutilmente la fuerza de su tribu, de modo que los recién llegados se dieran cuenta de la diferencia de poder y abandonaran cualquier idea inútil cuanto antes. Capítulo 27. El hombre honesto, Zhao Pan. Equipo de reconocimiento. El antiguo líder de la tribu Zorro Rojo se sorprendió un poco al ver a Zhao Pan hablar de repente. Pero, después de todo, había sido un líder tribal. Aunque era nuevo allí, estaba decidido a averiguar qué pasaba, incluso si eso significaba ser desvergonzado. Además, este tipo parecía sencillo y honesto, lo que le facilitaba recabar información. Eran el equipo encargado del reconocimiento del terreno y el entorno. Tras obtener el permiso de Luo Ji, Zhao Pan no dudó en hablar de ello. Claro que, en realidad, no importaba si se contaban estas cosas, pues no eran ningún secreto. Y el equipo que regresó antes que ellos era el equipo de caza, un equipo específicamente encargado de la caza. Un momento. ¿Un equipo de caza específicamente para cazar? Con una sonrisa aparentemente sincera y amable, Zhao Pan soltó una risita para sus adentros. Sabía que el líder de la tribu del Zorro Rojo había caído en la trampa. Si se tratara de alguien tan ingenuo como Luo Yong, probablemente no se habría fijado en un detalle tan pequeño, pero este que tenía delante claramente no era uno de ellos. Sí, solo son responsables de la caza. Manteniendo su imagen de hombre honesto, Zhao Pan asintió con seriedad. Ante esta respuesta, el antiguo líder de la tribu del Zorro Rojo sintió de repente que su mente estaba un poco confusa, o mejor dicho, que su sentido común no podía seguir el ritmo. En su sentido común, la caza y la lucha las realizaba el mismo grupo de personas, no solo en tribus pequeñas como la suya, sino también en tribus grandes. El enfoque de la tribu Mingjin era algo que no podía comprender. ¿Por qué habrían de formar un equipo de caza especial? Pero como pertenecía a una pequeña tribu que acababa de ser anexada por la tribu Mingjin, no parecía tener derecho a interferir en la decisión del jefe tribal, así que, tras dudar un rato, finalmente logró preguntar, ¿qué pasa con la gente encargada del combate? ¿Hay un equipo dedicado a ellos? Sí, respondió Zhao Pan con naturalidad, y luego señaló a Luo Yong, que estaba sentado a lo lejos puliendo sus 2 hachas de piedra. Son ellos, los guerreros lobo, el equipo de nuestra tribu específicamente encargado del combate. En ese momento, Luo Yong aún llevaba puesta la máscara de hueso del lobo. Aunque ya sabían que era humano, ninguno de los miembros de la tribu del Zorro Rojo se atrevía a acercarse. De hecho, todos, intencionada o involuntariamente, preferían mantenerse alejados de Luo Yong, como si temieran el peligro de acercarse demasiado. En comparación, aunque el líder de la tribu Zorro Rojo también mostraba una evidente aprensión en su rostro, se mostraba mucho más tranquilo. Su calma provenía de su racionalidad. Según los estándares, un nivel de inteligencia de 3 estrellas ya se consideraba alto. Como persona inteligente, sabía muy bien que, desde que se unió a esta tribu, como un valioso recurso humano en esta época, la otra parte no tenía motivos para hacerle daño en circunstancias normales. Sentía cierta valentía. ¿Guerreros lobo? ¿Qué es eso que tienen en la cara? Oh, esa es una máscara de hueso de lobo. ¿Una máscara de hueso de lobo? La máscara de hueso de lobo es prueba de la valentía de los guerreros de nuestra tribu Mingjin. Solo los guerreros capaces de enfrentarse a la manada de lobos y matar a los lobos hambrientos están capacitados para convertirse en guerreros de nuestra tribu. Cuando Zhao Pan dijo esto, su tono fue tan pragmático que dejó a quien lo escuchó momentáneamente atónito, y luego completamente conmocionado. ¿Enfrentarme a una manada de lobos y matar a los lobos hambrientos? ¿Estás bromeando? ¿Una broma? No, no lo soy. Al ver el rostro serio del otro, que denotaba una supuesta honestidad, no pudo reírse. ¿Enviar guerreros de su tribu a desafiar a una manada de lobos? ¿Y encima tenían que matarlos para ser considerados guerreros? ¿Se había vuelto loco? ¿No era que toda la tribu había enloquecido? Sin embargo, justo cuando pensaba esto, Zhao Pan, que parecía un hombre honesto, añadió más leña al fuego con una simple sonrisa. ¿No es así en tu tribu? Creía que todas las tribus eran así. Sus músculos faciales se contrajeron de forma antinatural, casi haciéndole escupir un chorro de sangre. Todas las tribus del mundo eran así.
Las manadas de lobos se encontraban entre las bestias más aterradoras de esta época, prácticamente un azote. Incluso algunas tribus grandes tenían que retirarse al encontrarse con manadas de lobos. En cuanto a la tribu del zorro rojo, él, como líder, pasaba sus días no solo administrando a su tribu, sino también rezando para no encontrarse jamás con una manada de lobos. De lo contrario, la destrucción de la tribu del zorro rojo sería cuestión de minutos. Zhao Pan, con su rostro de expresión sincera, estaba profundamente dolido. ¿De verdad podía ser tan grande la diferencia de fuerza entre las tribus? No. No. Definitivamente algo anda mal con la tribu Mingjin. Mientras tanto, por otro lado, tras enterarse de que el equipo de reconocimiento había regresado sano y salvo al campamento, Luo Ji, que concedía gran importancia a la elaboración de mapas, se acercó inmediatamente a Luo Jin. Luo Jin, que acababa de regresar al campamento tribal, parecía exhausto y bebía grandes tragos de agua caliente de su cuenco, con frío y sed. Al ver acercarse a Luo Ji, dejó rápidamente el cuenco de madera y dijo: «Jefe. Has tenido un día largo». Luo Ji levantó la mano, indicando que no necesitaba ser tan formal, y luego preguntó casualmente: «¿Cómo estuvieron los resultados?» Luo Ji esbozó una sonrisa irónica, buscó un espacio abierto y extendió el mapa de piel de animal. El tiempo apremia. Solo hemos explorado esta pequeña zona. Si avanzamos más, probablemente no regresaremos antes del anochecer. Luo Ji no estaba nada satisfecho con el progreso de su misión. Aunque había explorado una zona, solo había bosque y nieve, sin información valiosa. El mapeo tampoco había avanzado mucho, lo que le hacía sentir vergüenza de informar al líder del clan. Al ver a Luo Jin, que tenía la cabeza gacha, Luo Ji hizo un gesto con la mano restándole importancia. «Está bien, hiciste lo correcto. Te dije que volvieras antes de que oscureciera. No te apresures, podemos tomarnos nuestro tiempo para dibujar el mapa». Evidentemente, Luo Ji había previsto esta situación por una sencilla razón. Las condiciones de esta época eran demasiado precarias, lo que hacía extremadamente difícil trazar un mapa. No puedes ir a lugares demasiado lejanos. Incluso si no ocurre nada inesperado, no puedes recorrer mucha distancia en un día simplemente caminando. Tienes que dibujar mapas y observar el terreno y el entorno. Por mucho que te apresures, no podrás cubrir mucha distancia. Si querían averiguar que el líder del escuadrón de reconocimiento estaba fuera de misión durante mucho tiempo, primero tendrían que resolver el problema de la comida y el agua. Además, en aquella época, había animales salvajes al anochecer, y era evidente que acampar en la naturaleza era extremadamente peligroso para 3 personas. En pocas palabras, los equipos de reconocimiento de su tribu aún no cuentan con los recursos ni las capacidades para llevar a cabo misiones de reconocimiento durante períodos prolongados. A partir de mañana, cambiemos nuestra ruta de reconocimiento. Mientras hablaba, Luo Ji señaló con el dedo el mapa, bastante rudimentario. Primero, investiguemos a fondo el terreno más cercano a nuestra tribu. Ya nos ocuparemos de las zonas periféricas más adelante. Tras hablar, Luo Ji animó a Luo Jin varias veces más. Por suerte, Luo Jin no era de los que se detenían en los problemas. El día le había hecho comprender aún más claramente lo ardua que era la tarea. Sin embargo, a pesar de la presión, no se rindió. Al contrario, se sintió motivado para trabajar aún más duro. Capítulo 28. El gran tonto. Al caer la noche, el aroma a comida se extendió entre la tribu, estimulando constantemente el apetito de los hambrientos miembros de la tribu Zorro Rojo, quienes tragaban saliva sin cesar. Desde que su campamento original fue destruido por la ventisca, habían estado comiendo y durmiendo a la intemperie sin una comida adecuada. El aroma que les llegaba a la nariz era simplemente irresistible. ¿Ya es hora de cenar? Zhao Pan se estiró y se puso de pie, caminando lentamente hacia la fogata. Tras dar un par de pasos, se detuvo y miró al jefe de la tribu Zorro Rojo, que seguía allí de pie, atónito, como absorto en sus pensamientos. Oye. La cena está lista. ¿Qué haces ahí parado? Al oír esto, los músculos faciales del jefe de la tribu del Zorro Rojo se contrajeron y, acto seguido, le recordó con cierta irritación: «Soy un prisionero». «Lo sé», dijo Zhao Pan, inclinando la cabeza. Al ver la reacción ridícula de Zhao Pan, el jefe de la tribu del Zorro Rojo se quedó sin palabras. «Entonces, ¿nos tocará nuestra parte de la comida?» En aquella época, era de conocimiento común que cuando una tribu era anexionada por otra, la tribu capturada apenas recibía comida durante los primeros días. Al fin y al cabo, según su experiencia, ni siquiera las tribus más grandes estaban bien alimentadas.
Al principio, las tribus capturadas no hacían nada ni demostraban su valía. ¿Acaso esperaban comer y beber gratis? Eso sería demasiado ingenuo. Zhao Pan comprendió perfectamente lo que la otra persona quería decir, pero una vez que adoptó la actitud de persona honesta, mantuvo esa apariencia sencilla y sincera. Pero a nuestra tribu no le falta comida. ¿Qué tan tonto es este tipo? Pensó para sí el jefe de la tribu Zorro Rojo, y luego habló. 2 corzos son muchos, sí, pero tu tribu también tiene mucha gente. Ni siquiera hay suficientes para compartir. En ese momento, el tono del jefe de la tribu del Zorro Rojo se volvió algo complicado. Será mejor que se den prisa, no vaya a ser que lleguen demasiado tarde y se queden sin comida. No sentía ninguna animosidad hacia aquel tipo grande y tonto con el que había estado charlando durante tanto tiempo. Para ser sincero, incluso le preocupaba un poco cómo aquel idiota había logrado sobrevivir hasta ahora, y entonces empezó a insistirle para que se diera prisa y le trajera algo de comer. Inesperadamente, Zhao Pan se rascó la nuca con una expresión ingenua y dijo, «Pero nuestra tribu tiene más comida que solo eso, ¿de verdad no te la vas a comer?» Dicho esto, Zhao Pan no continuó. Caminó directamente hacia la zona más animada del campamento. Tan pronto como se marchó, los demás miembros de la tribu Zorro Rojo lo rodearon. Era evidente que todos habían oído lo que Zhao Pan había dicho. «Jefe, ¿por qué no vamos a echar un vistazo?» El aroma de la comida les resultaba tan irresistible que sus rostros temblaban violentamente. Al oír esto, un atisbo de vacilación apareció en el rostro del jefe de la tribu Zorro Rojo. Sumado a las palabras anteriores de Zhao Pan, tras una lucha interna, apretó los dientes y dijo, «Está bien, vamos a echar un vistazo». En ese momento, como si hubiera notado algo, se giró bruscamente y miró a la multitud que tenía detrás. Además, ahora hemos sido anexados por la tribu Mingjin, y la tribu Chiu también ha desaparecido. Así que dejen de llamarme líder. Habiendo sido él mismo un líder, sabía muy bien que a ningún líder tribal le gustaba ver a sus subordinados llamar a otra persona líder. Tal como había dicho, ahora habían sido anexados por la tribu Mingjin. Ya no eran la tribu Chiu, y todos debían conocer su lugar. Como antiguos miembros de la tribu Chiu, estaba bien que se reunieran y se cuidaran entre sí, pero debían tener cuidado de no extralimitarse. Ir más allá sería considerado una rebelión, y entonces todos lo pasarían mal. Con el corazón nervioso, dio unos pasos más cerca, y Zhao Pan, como si lo hubiera visto, inmediatamente le hizo señas diciendo, «Por aquí, por aquí». Zhao Pan armó un gran alboroto, y muchos miembros de la tribu Mingjin lo miraron inconscientemente. Al notar esas miradas, sintió un escalofrío y no pudo evitar murmurar para sí, «¿Qué estará gritando este grandullón?». Para ser sincero, en ese momento ya estaba mentalmente preparado para ser repelido por la gente de la tribu Mingjin. Sin embargo, después de que los miraran, los ignoraron y siguieron con lo suyo. Esta situación lo tranquilizó un poco. Luego, guió al numeroso grupo que lo seguía y caminó hacia donde estaba Zhao Pan con la frente en alto. Al ver al grandullón sonriendo y invitándolos a sentarse, su ánimo se complicó cada vez más. Al mismo tiempo, le sorprendió en secreto que nadie los ahuyentara ni les prestara atención. «Pueden repartirse esta sopa entre ustedes». Mientras hablaba, Zhao Pan levantó la tabla de madera que cubría la olla de piedra, y un aroma intenso y fresco se extendió al instante. Inconscientemente, tragaron saliva. Casi podía jurar que, en sus más de 20 años de vida, jamás había probado una comida igual. ¿Qué es esto? «Sopa de pescado», dijo Zhao Pan, rascándose la cabeza. «¿Sopa de pescado?» Otra palabra desconocida. Descubrió que había demasiadas cosas que desconocía sobre esa tribu, como la sopa de pescado que tenía delante. Bueno, ¿cómo lo digo? El rostro de Zhao Pan mostraba un atisbo de angustia. Luego, simplemente tomó un cuenco de madera, se sirvió un poco de sopa de pescado y dio un sorbo. En fin, bébela así. Tiene carne, pero ten cuidado con las espinas al comerla. Mientras hablaba, Zhao Pan incluso escupió una pequeña y afilada espina de pescado de forma muy convincente, diciendo, «Estas espinas de pescado pueden ser muy dolorosas si se te quedan atascadas en la garganta, así que ten cuidado al comerlas». Mientras tanto, por otro lado, tras entregar a los recién llegados a Zhao Pan, Luo Ji, como líder del clan, se sentía mucho más relajado. Comía un conejo salvaje asado, con la boca empapada en aceite, y luego bebía grandes tragos de una deliciosa sopa de pescado. Sentía que toda la tristeza del día se había disipado. Claro que el único inconveniente era que le faltaba un poco de sabor.
Guay, si tan solo pudiera espolvorear un poco de chile en polvo y comino. Pensando en esto, Luoji le dio otro gran bocado al conejo asado que tenía en la mano, pensando ya dónde conseguir algunos condimentos. Si no tenía chile en polvo, un poco de sal o algo similar también serviría. Al mismo tiempo, las verduras también son muy importantes. Si Luoji come mucha carne y pescado todos los días, teme que termine con el vientre lleno de grasa y sufra un desequilibrio nutricional. Cuando los equipos de caza y exploración partan mañana, dígales que estén atentos a la presencia de vegetales. Si encuentran alguno, intenten despejar algunos terrenos cerca de la tribu y sembrar algunos. Capítulo 29. Departamento de Artillería. A la mañana siguiente, gracias a las instrucciones previas de Luoji, ya no necesitaban sus órdenes diarias. Todos cumplían con sus tareas. Algunos encendían el fuego, otros recogían las redes de pesca. Todo estaba tan ordenado y rebosaba energía que los nuevos miembros de la tribu original del Zorro Rojo se sentían como si hubieran entrado en otro mundo. La gente de esta tribu vivía una vida completamente distinta a la suya. Al salir de la tienda, Luoji se estiró y no pudo evitar maravillarse ante la increíble adaptabilidad de la humanidad. Enfrentándose cada mañana a los vientos aulladores, había pasado de temblar con la primera ráfaga a mantener una actitud serena, acostumbrándose cada vez más al entorno y al estilo de vida de esta época. Luoji llamó a Zhao Pan y, mientras se enjuagaba la boca con agua, le preguntó con naturalidad: ¿cómo están los nuevos reclutas? Son todos muy honestos. Luoji asintió. En resumen, por ahora estarás a cargo de los nuevos reclutas. En cuanto a sus tareas, después del desayuno, los hombres pueden ir con el equipo de tala para ayudar a trasladar la madera cortada. En cuanto a las mujeres y los niños, que limpien el campamento y busquen cebo. Ah, y para mayor comodidad, por favor, explícales también los nombres de los nuevos reclutas. Luoji ya había planeado todo para estas personas. Debido a su poca lealtad, definitivamente no se les permitiría tocar las armas. Por suerte, había muchos trabajos que no requerían el uso de armas, y el equipo de tala tenía poco personal. Entendido. Zhao Pan asintió con decisión. Después del desayuno, los miembros de la tribu Mingjin comenzaron su ajetreado día como de costumbre. Todos estaban ocupados, pero los recién llegados eran los únicos que permanecían allí, atónitos, sin saber qué hacer. En ese momento, todo el grupo se sentía bastante incómodo. La llegada de Zhao Pan fue un alivio para ellos. Como antiguo líder de la tribu Zorro Rojo, sabía muy bien que en esta época, no hacer nada y simplemente esperar a morir equivalía a esperar a morir. Tenían que demostrar su valía. Al ver que Zhao Pan se acercaba, se apresuró a saludarlo. Me llamo Zhao Pan. Puedes llamarme por mi nombre. ¿Nombre? El nombre es. Mientras hablaba, Zhao Pan explicó brevemente el motivo del nombre. La otra persona también era inteligente y comprendió rápidamente la idea general. Incluso se puso un nombre, diciendo: entonces me llamaré Zhou Tao. De acuerdo, asintió Zhao Pan con indiferencia, luego miró a los recién casados que susurraban entre sí sobre sus nombres. De repente, alzó la voz unos decibelios. Bien, pueden volver y pensar en sus nombres por su cuenta, o pueden pedirle ayuda a Zhao de la tribu para elegir uno. Ahora vengan conmigo, les diré lo que tienen que hacer hoy. Zhou Tao se sorprendió un poco por el cambio de Zhao Pan, ya que su comportamiento había sido algo distinto al que recordaba. Sin embargo, no le dio mayor importancia y siguió obedientemente a Zhao Pan con su grupo. Al pasar junto al campamento tribal, Zhao Pan se detuvo y señaló a las mujeres que trabajaban cerca, diciendo: mujeres y niños, quédense aquí. Ellas les dirán qué hacer a continuación. Hombres, sigan conmigo. Ansioso por retomar el entrenamiento, Zhao Pan no perdió el tiempo y rápidamente guió a Zhou Tao y a los demás a través del campamento hasta la zona boscosa en las afueras de la tribu Mingjin. Ante esta situación, todos, incluido Zhou Tao, mostraron una evidente confusión en sus rostros, preguntándose qué harían a continuación. Ya estaban fuera del campamento. No podían ser enviados a cazar, ¿verdad? Ni siquiera tenían armas. Pensando en esto, todos se sintieron inquietos. Sin embargo, en ese momento, se oyeron una serie de golpes sordos a lo lejos. Tras caminar un rato, pronto vieron a muchos miembros de la tribu Mingjin blandiendo hachas de piedra y talando los árboles que tenían delante en el bosque. Este es el equipo de tala de la tribu, dijo Zhao Pan en el momento justo. Justo cuando hablaba, un árbol fue talado. Zhao Pan se acercó al árbol caído y explicó. Su trabajo es sencillo. Trasladen estos árboles a una zona designada fuera de la tribu y corten las ramas de los troncos.
Estas ramas sirven para encender fuego, mientras que los troncos tienen otros usos. Si tienen algún problema más adelante, pueden consultar con el equipo de Tala. Tengo otras cosas que hacer, así que me voy. Al ver que Zhao Pan estaba a punto de irse después de hablar, Zhou Tao se quedó paralizado por un momento, luego, inconscientemente, extendió la mano y lo agarró. ¿Vas a irte así sin más? ¿No te he dicho ya lo que hay que hacer? ¿No temes que nos escapemos? Al ver la expresión impasible de Zhao Pan, Zhou Tao sintió un dolor de estómago. ¿Pero por qué huiste? Al oír la pregunta de Zhao Pan, Zhou Tao instintivamente quiso decir algo, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se encontró incapaz de pronunciar ni una sola palabra. Nuestra tribu está a salvo y tiene comida, ¿por qué huyen? Una pregunta aparentemente obvia les atravesó el corazón. Sí, ¿por qué huir? Aquí estaban a salvo, había comida, y mientras trabajaran, recibirían una ración. También podrían dormir bien por la noche. Los días de indigencia y hambre no eran nada comparados con esto. ¿Por qué habían huido? Esta pregunta, aparentemente absurda, dejó atónitos a todos, incluido Zhou Tao, y sus expresiones cambiaron sutilmente en ese instante. Al ver esto, Zhao Pan supo que casi había logrado su objetivo. Después, solo necesitaba informar al jefe del clan y pedirle al equipo de Tala que tuviera un poco más de cuidado, y entonces podría seguir con sus asuntos. En ese preciso instante, Luo Ji, sentado junto a la hoguera, se dedicaba a seleccionar a los miembros de la tribu. Su plan era crear un departamento específicamente encargado de afilar armas y fabricar equipos. Originalmente, estas dos tareas eran realizadas por los guerreros de la tribu, pero el incidente de Zhao Pan le sirvió de advertencia. Su profesión debía ser relevante y sus habilidades debían estar bien encaminadas. No quería que sus guerreros dominaran de repente habilidades como el pulido de armas o la fabricación de equipo. Si bien serían útiles, como guerreros, sus habilidades debían centrarse en el combate y la guerra. Por lo tanto, este departamento debe establecerse cuanto antes. Sin embargo, para formar parte de un departamento importante, es fundamental contar con una alta lealtad, de al menos 85 puntos. Asimismo, afilar armas requiere paciencia y meticulosidad, por lo que se debe dar prioridad a quienes posean resistencia y espíritu de 3 estrellas. Utilizando estos estándares como guía, Luo Ji seleccionó cuidadosamente a 5 personas, separándolas de la multitud y moviéndolas de un lado a otro, hasta que finalmente logró elegir a 5 personas para formar el primer departamento de armamento en los primeros días de su civilización. Capítulo 30. Instrucción formal. Mientras tarareaba una melodía cuyo nombre ni siquiera él mismo conocía, Luo Ji estaba claramente de buen humor al inspeccionar las diversas tareas de la tribu. Su tribu había pasado de no tener nada a encauzarse poco a poco, y todo estaba muy ordenado. Le gustaba esta vida agrícola eficiente y estable. Inspeccionó el trabajo del equipo de pesca en el lago. El lago congelado estaba plagado de agujeros provocados por sus golpes, y probablemente sería imposible abrir nuevos agujeros en el hielo. De lo contrario, toda la superficie de hielo correría el riesgo de colapsar. En otras palabras, el progreso en la pesca ha llegado temporalmente a su límite. Para seguir avanzando, necesitamos empezar con las herramientas. Sin embargo, en la antigüedad, cuando no existían los recursos, Luo Ji realmente no sabía cómo mejorar las redes de pesca, así que solo pudo dejarlo de lado por el momento. Mientras tanto, en comparación con el sector pesquero, que ha alcanzado temporalmente su límite de desarrollo y no encuentra avances a corto plazo, Luo Ji siempre ha tenido algunas ideas sobre el ámbito militar, como el establecimiento de campamentos militares. No tiene por qué ser demasiado formal, pero siempre se necesita un campo de entrenamiento para los guerreros tribales. Según Luo Ji, lo mejor sería construirlo en las afueras de la tribu Mingjin, a poca distancia del campamento tribal. De esta forma, se puede evitar la interferencia mutua y construir una barrera defensiva alrededor de la tribu, lo que aumenta la seguridad de sus miembros. Sin embargo, llevar a cabo esta idea llevaría bastante tiempo, ya que la tribu Mingjin estaba rodeada de bosque. Aunque el equipo de Tala trabajaba arduamente, probablemente tardarían al menos un mes en despejar un área para construir un campamento militar. De repente, Luo Ji sintió que la población de la tribu era insuficiente. Pero, pasar a lo que pasara, ya había mejorado el programa de entrenamiento militar al nivel 1, así que no podía dejar que el efecto se desperdiciara, ¿verdad?
A la mañana siguiente, antes del desayuno, Luo Ji aprovechó la oportunidad para revisar los paneles de atributos de todos los miembros uno por uno. Aparte de aquellos con habilidades y talentos especiales como reconocimiento y cazador veterano, que son asignados a equipos de reconocimiento y caza, todos los demás con un límite de valentía de 3 estrellas y una lealtad de 80 o superior son asignados a unidades de guerreros. Debido al requisito de lealtad y al límite de 3 estrellas, el número de guerreros era sorprendentemente pequeño. Luo Ji los contó y descubrió que solo había 18, incluso después de sumar a los 7 guerreros lobo que estaban además de él. Sin embargo, a Luo Ji no le importaba. Ahora seguía una estrategia de fuerzas de élite. Si bien la gente común con solo 2 estrellas de valentía podía desatar su poder de combate tras un breve entrenamiento, la tribu se encontraba en una fase de rápido desarrollo y sufría escasez de mano de obra en todas partes. En ese momento, sería perjudicial para el desarrollo de la tribu destinar toda la valiosa mano de obra a las tropas guerreras. Por ahora, la prioridad es entrenar a estas 18 personas. Cuando la población de la tribu crezca, el ejército podrá expandirse gradualmente con estas 18 personas como núcleo. Este es el plan general de Luo Ji. Antes de que se instalara el campamento militar, Luo Ji buscó un espacio abierto fuera de la tribu para usarlo como campo de entrenamiento provisional. Luego, les pidió a Luo Yong y Zhao Pan que enseñaran a otros soldados ejercicios como flexiones y abdominales para que practicaran primero. Mientras tanto, se devanó los sesos toda la noche y finalmente ideó un plan de entrenamiento bastante aceptable. A la mañana siguiente, después del desayuno, Luo Ji, llevando consigo su plan de entrenamiento, se dirigió con entusiasmo al campo de entrenamiento provisional de su tribu. En cuanto se acercó, Luo Ji frunció ligeramente el ceño al ver a los 18 guerreros tribales charlando despreocupadamente. Aunque no había hecho hincapié en la disciplina, se mostraban demasiado relajados. Al ver acercarse a Luo Ji, sus voces se atenuaron un poco, pero aún se oían algunos murmullos, claramente susurros. Esto hizo que Luo Ji frunciera aún más el ceño. Silencio. Un gruñido sordo y repentino los sobresaltó. Aunque no comprendieron el significado de esas dos palabras, instintivamente se callaron. Como líder del clan, el rostro severo de Luo Ji le daba un aspecto particularmente aterrador. Este campo de entrenamiento es para que entrenen, no para que charlen ociosamente. Es la primera vez, y espero que sea la última. ¿Entienden? Claro. ¿Qué? ¿No has desayunado? Habla más alto. No te oigo. Claro. Luo Ji no quería hablar mucho sobre este tema. Después de todo, era demasiado pedirle a un ejército recién formado de la antigüedad que comprendiera el concepto de disciplina de golpe. Bastaría con que al menos se dieran cuenta del problema. Al mismo tiempo, Luo Ji no pretendía crear demasiadas reglas en poco tiempo. Estos tipos simplemente no podrían recordarlas todas a la vez, y les costaría mucho asimilarlas, comprenderlas y aceptarlas. No esperes engordar de la noche a la mañana. Muchas cosas deben hacerse paso a paso. Por lo tanto, solo hay una cosa que puede hacer ahora mismo. Tu actuación de hace un momento me ha hecho dudar mucho de ti. Así que ahora mismo no te exijo mucho, solo 3. Mientras hablaba, Luo Ji incluso levantó los dedos para mostrarles. Primero, obedece las órdenes. Segundo, obedece las órdenes. Tercero, obedece las órdenes. Sencillo, ¿verdad? ¿Puedes hacerlo? Habiendo aprendido de su experiencia anterior, cuando se enfrentaron nuevamente a la pregunta de Luo Ji, todos gritaron, «¡Podemos hacerlo!». Al escuchar esta respuesta, Luo Ji asintió satisfecho. 7 guerreros lobo estarán bajo la tutela y el entrenamiento de Luo Yong, y los 9 restantes estarán bajo la tutela de Zhao Pan. A continuación, anunciaré el programa de entrenamiento diario. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz descontenta surgió inmediatamente desde abajo. Líder del clan, ¿por qué está Zhao Pan al mando? Después de todo, dada la fuerza de Zhao Pan, ¿por qué fue elegido como guerrero? Al oír esto, Zhao Pan, que estaba de pie a un lado, se puso visiblemente tenso, mientras que Luo Ji permaneció tranquilo, pues claramente lo esperaba. Te llamas Zhou Ye, ¿verdad? ¿Cuál era el primero de los 3 puntos que mencioné antes? Ante la tranquila pregunta de Luo Ji, Zhou Ye se quedó visiblemente desconcertado y luego pronunció 4 palabras en un tono poco natural. Obedezcan las órdenes. Segundo punto. Yo obedezco órdenes. ¿Qué? Ahora estás tartamudeando. Obedezcan las órdenes. El tercer punto. Obedezcan las órdenes. Muy bien, parece que no lo has olvidado.
Luo Jia sintió como si estuviera bastante satisfecho, luego su tono cambió repentinamente. Ahora, añadan otra regla. Si una persona comete un error, todos son castigados. Todos deben hacer 100 flexiones. En el momento en que Luo Ji pronunció esas palabras, su lealtad absoluta hizo que Zhao Pan y Luo Yong obedecieran casi por completo las órdenes de Luo Ji. Sin dudarlo, hicieron lo que se les indicó. 2 personas tomaron la iniciativa y las demás las siguieron rápidamente. Sin embargo, una persona permaneció atónita. Zhou Ye, quien anteriormente no se había dejado convencer por Zhao Pan. Si ni siquiera una persona lo hace, todos tendrán que hacer 100 flexiones adicionales. En cuanto dijo eso, todos quedaron atónitos. Entonces, una serie de miradas de desaprobación se posaron sobre Zhou Ye. Al sentir esas miradas, el corazón de Zhou Ye dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a hacer flexiones rápidamente. Temía que si dudaba más, sus 200 flexiones se convertirían en 300.